Justo antes de morir, mi abuela me regaló un collar extraño. Me hizo prometer que nunca me lo quitaría. No necesito esta mierda supersticiosa, quería decir. Ni siquiera creo en Dios. Aún así, me incliné hacia adelante para que la abuela Elisa pudiera deslizar el collar cruzado sobre mi cabeza con manos temblorosas. Nunca te lo quites, jadeó, apenas capaz de formar palabras. Su boca seguía abriéndose y cerrándose, como la de un pez, pero no pude descifrar la palabra que repetía una y otra vez. Sonaba como, echerech. Pero eso no tenía ningún sentido, ni siquiera era una palabra real. Aún así, asentí, y eso pareció satisfacerla. Su mano cayó de mi mejilla, dejó escapar un suspiro entrecortado y volvió la cara hacia el brillante jardín fuera de la ventana de su cabaña. Unos segundos después, presencié la muerte por primera vez. Yo tenía 15 años. El collar cruzado de madera blanca de la abuela Elisa chocaba con mi guardarropa gótico completamente negro, pero lo usé de todos modos. Aproximadamente la mitad de las personas en el pueblo de la abuela también usaban esos collares y tenía que hacer todo lo posible para encajar, porque el pueblo de la abuela Elisa estaba a punto de convertirse en mi nuevo hogar. Mis padres me dijeron que nos mudaríamos pocas horas después de la muerte de la abuela. Más tarde, escuché toda la historia real de los chismes en el bar del pueblo. Unas semanas antes de que muriera la abuela Elisa, mi padre sabía con certeza que su negocio de tintorería iba a la quiebra. Íbamos a perder el apartamento de la gran ciudad, el coche, todo. Mi padre no había visitado a la abuela Elisa en más de 6 años, y no nos había llevado a su lecho de muerte por amor o compasión. Habíamos regresado al pueblo de la abuela porque no teníamos a dónde ir. Mis nuevos compañeros de clase sabían todo esto y más, era como si supieran más sobre mi propia familia que yo. Me enteré de la misteriosa discusión explosiva que había causado que mi padre se fuera de la ciudad cuando tenía más o menos mi edad. Aprendí que mis antepasados alguna vez habían sido ricos terratenientes, pero lo perdieron todo de la noche a la mañana cuando la abuela era solo una niña. Sentí una opresión en el pecho al comprender la verdadera razón por la que la abuela Elisa había vivido una vida tan frugal y autosuficiente, simplemente no quería que su familia muriera de hambre nuevamente. Cuanto más aprendía sobre la historia de mi familia, más falsa y hueca comenzaba a parecerme mi vida. A veces, lo único que se sentía real era la pequeña cruz de madera alrededor de mi cuello. Incluso si no hubiera sido por todas esas incómodas revelaciones, pronto descubrí que la vida en el pueblo de la abuela no era lo que recordaba de la infancia. En ese entonces, no necesitaba mucho más entretenimiento que chapotear en el riachuelo fresco y sombreado detrás de la casa de la abuela o atrapar bichos extraños en su jardín. Sin embargo, cuando era adolescente, el pueblo era aburrido como el infierno. La gente sabía mucho sobre mí, descubrí, porque no había absolutamente nada que hacer en el pueblo de la abuela, excepto chismes, provocar dramas y contar cuentos. Comprendí por qué la abuela Elisa había pasado tanto tiempo hablando con sus ovejas, sus gallinas e incluso con sus tomates. Probablemente eran los únicos compañeros de conversación cuerdos en todo el pueblo. Como mis padres habían vendido la mayoría de los animales de la abuela, terminé pasando el rato con Luca, un futbolista local y un verdadero gilipollas. Luca tenía un comentario sarcástico o una broma hiriente para todos los que se cruzaban en su camino, y yo no era la excepción. Incluso su propio equipo de fútbol quería deshacerse de él, pero no pudo, porque era el mejor centrocampista de la ciudad. Luca me trató como una mierda, burlándose de mis obsesiones de la gran ciudad como bandas oscuras y buen café, pero Luca trató a todos como una mierda. De hecho, él era la única persona en el pueblo que no me trataba diferente por haber nacido en otro lugar. Pronto me di cuenta de que Luca era en realidad una persona amable y sensible. Ser un gilipollas era solo su forma de lidiar con la vida en el pueblo, de lidiar con el hecho de que él era un tipo no muy inteligente ni muy guapo de un rincón sin importancia del planeta Tierra. El pasado se fue, el presente es basura y el futuro está condenado, solía decir Luca. Entonces le decía que claramente era un poeta de corazón, me decía que me fuera a la mierda, y pateábamos la pelota un poco más. Así pasaron 2 años, jugando al fútbol en un campo de fútbol pantanoso junto al vertedero del pueblo, bebiendo alcohol de grano de las botellas que habían dejado los parientes borrachos de Luca y dando interminables paseos por los valles boscosos que rodeaban el pueblo. Sin embargo, hubo un camino que nunca tomamos. No se veía diferente de los demás, solo un estrecho camino de tierra que conducía a un lado de un arroyo rocoso que bajaba desde las colinas distantes, pero Luca se negó rotundamente a poner un pie en él. No vamos por ese camino. Luca me dijo simplemente cuando le pregunté. Es la tradición. Me reí. El respeto por la tradición no había impedido que Luca se orinara borracho en la puerta de la antigua iglesia del pueblo, y ahora se suponía que yo debía creer que eso le impedía ir por un sendero. Se me heló la sangre cuando Luca me dijo el nombre del sendero, lo llaman el Camino de las Brujas.
Bitechpat, Echerech, las últimas palabras de mi abuela. Según Luca, toda la gente del pueblo cruzó la calle cuando se acercaron, y ni siquiera los perros callejeros se acercaron al comienzo del sendero. Entonces, ¿por qué el camino de la bruja parecía tan limpio y transitado? Teníamos 16 años ese verano, y a Luca y a mí no nos quedaba mucho tiempo para resolver el misterio. Pronto estaría preparándome para la universidad, mientras que Luca comenzaría a trabajar en un taller mecánico en unas pocas ciudades más allá. No era lo que él quería, pero con sus calificaciones y ética de trabajo era lo mejor que probablemente obtendría, y lo sabía. Nuestras caminatas se convirtieron en largas sesiones de terapia, en las que intenté, sin éxito, salvar a mi amigo de una espiral de alcoholismo y depresión. Justo cuando pensaba que Luca estaba en su punto más bajo, dijo algo que me sorprendió. Estábamos en uno de nuestros paseos nocturnos, nuestra botella de licor robado estaba casi vacía, y estábamos pasando el comienzo del sendero sin marcar del camino de las brujas cuando mi amigo declaró: ¿sabes qué? A la mierda, quiero ver a dónde va. Apenas podía decir no. Y sin embargo, los pocos rumores sobre el camino de la bruja que se habían filtrado hasta mí eran inquietantes, por decirlo menos. Según un rumor, algún culto extranjero había formado una comuna autosuficiente allí, y nunca más se volvió a ver a la gente que se acercaba a su recinto. Otro afirmó que cualquiera que caminara por el camino de las brujas se enfermaría horriblemente poco después, no debido a una maldición, sino porque había tantas garrapatas en los arbustos a lo largo de él que cualquier viajero que lo caminara estaba prácticamente garantizado para contraer la enfermedad de Lyme. El cuento más antiguo decía que una mujer vivía en una choza cerca de la cabecera del arroyo, una mujer que había estado allí mucho antes que el pueblo y estaría allí mucho después. Podía conceder deseos y otorgar regalos mágicos, pero nadie que siguió ese camino volvió igual. No tienes que venir, lo sabes. Luca me recordó. De hecho, probablemente no deberías. El sendero de brujas resplandecía plateado a la luz de la luna. Al poner el pie en él, sentí que había cruzado una frontera de la que no había vuelta atrás. El sendero serpenteaba cuesta arriba a través de un estrecho desfiladero, donde el aire de la noche era fresco y olía a rocas mojadas. Luca y yo estábamos acostumbrados a escuchar ruidos de animales repentinos y aterradores durante nuestros rumbos nocturnos, pero en ese camino, el único sonido era el viento en los árboles. Luca no dijo una palabra, solo caminó con determinación, como un peregrino ansioso por el final de su viaje. Yo también evité romper el silencio. Se sentía como si estuviéramos siendo escuchados. A la mitad del caminata, mi corazón saltó a mi garganta cuando una enorme lechuza tomó vuelo más adelante. No era supersticioso, pero se sentía como un presagio. Mi mano se había movido inconscientemente al collar de la abuela Elisa. Caminamos por lo que pareció una eternidad. Las colinas, los valles y los pequeños pueblos se extienden como una manta arrugada debajo de nosotros, luciendo desconocidos y embrujados bajo el brillo plateado de la luna. Podría haber sido 1000 años antes o después, Luca y yo podríamos haber sido las últimas personas en la Tierra, y no lo hubiéramos sabido. Nunca supe que todo esto estaba aquí arriba, susurró Luca. Increíble. Supongo que la bruja disfruta de una buena vista, bromeé. Me alegraba de que Luca volviera a ver la belleza en algo. Hierbas altas, interrumpidas solo ocasionalmente por rocas blancas como huesos, cubrían estas cumbres calvas. El sendero desapareció, pero el camino estaba bastante claro, siempre hacia arriba, donde se unían las colinas y nacía el arroyo. Debería haber terminado allí. Deberíamos haber disfrutado de las hermosas vistas, sentirnos renovados por el aire de la noche, caminar de regreso a la ciudad y continuar con nuestras vidas. Pero no lo hicimos. Una arboleda crecía a la sombra de los acantilados. Frente a ella, una choza de aspecto antiguo pero bien cuidada proyectaba su sombra sobre un vasto y fructífero jardín. Una parte del rumor, al menos, era cierta: alguien vivía aquí arriba. Quienes quiera que fueran, dudaba que fueran amables con los intrusos. Abrí la boca para susurrarle a Luca que deberíamos dar la vuelta, pero se me había adelantado mucho. Me arrastré tras él en la penumbra junto a la cerca del jardín. El agua goteaba por delante. Habíamos llegado al manantial donde comenzaba el arroyo, el final del camino de las brujas, y ahí fue donde la conocimos. Ella tarareaba una melodía inquietantemente hermosa mientras se secaba el cabello junto a la piscina iluminada por la luna. Se había estado bañando en el manantial y gotas de agua plateadas brillaban sobre su piel desnuda. Se me hizo un nudo en el estómago con la inquietante sensación de que estábamos viendo algo prohibido. Agarré a Luca por el cuello y traté de arrastrarlo por el sendero, pero clavó los talones como una mula obstinada. La mujer miró por encima del hombro. No había forma de que pudiera habernos visto y, sin embargo, de alguna manera hizo contacto visual con nosotros y nos guiñó un ojo. ¿Vas a quedarte ahí y mirar toda la noche?
¿O vendrás a saludarme?, preguntó la mujer. Lucas se las arregló para hacer una especie de sonido de tragar seco con su garganta. Es tarde, pero no recibo muchos visitantes aquí. ¿Por qué no entras y tomas un poco de té? La mujer se volvió hacia nosotros y sonrió. Con una faja húmeda envuelta alrededor de ella, de alguna manera era aún más encantadora de lo que había sido cuando estaba completamente desnuda. Esperaba cultistas de ojos muertos o una vieja bruja loca, no una mujer hermosa, divertida y autosuficiente que parecía ser solo unos años mayor que Luca y yo. Cuando se detuvo para recoger algunos tomates de su exuberante jardín, ella los torció de la vid con una pericia que rivalizaba con la de mi abuela. Mientras nos conducía por el jardín, explicó que los aldeanos difundían rumores sobre ella porque eran muy cerrados de mente y obstinados en sus caminos. Luca y yo definitivamente podríamos simpatizar. Si te has aventurado hasta aquí es porque eres diferente. La mujer encendió una vela cuando entramos en la choza, aunque nunca la vi encender una cerilla. Entiendes que el punto de estar vivo es hacer lo que quieres, no hacer lo que te dicen. Luca asintió, sus ojos siguiendo cada movimiento de la mujer, pero yo estaba incómoda. El aire de la noche había sido fresco, pero dentro de la choza de la mujer hacía un calor y una humedad opresivos. La cruz de la abuela empezó a picar, se sentía pesada y abrasivo debajo de mi camisa. Tenía muchas ganas de quitármelo. Tú te está listo. Todos brindamos. Tomé un sorbo profundo. ¿Por qué era de día afuera?, me pregunté vagamente. Luca era un bulto inmóvil a contraluz a mi lado. Intenté hablarle, pero no podía mover mis labios, ni ninguna otra parte de mi cuerpo, me di cuenta. Su rostro se veía algo borroso. Podía oír a la mujer hablando, moviéndose en el oscuro interior de la choza. Siguió hablando, pero era como si estuviera escuchando dos conversaciones, una superpuesta a la otra. En el primero, la voz de la joven me decía todo lo que quería saber sobre mí, mi futuro, incluso mi relación con mi familia, cosas que ella no podía saber. Mi cabeza asintió con impotencia. En el segundo, una voz gutural y polvorienta gruñó algo muy diferente. Voluntario, ¿no es así, cariño? No importa, te romperé como a todos los demás. Pero me canso, como me canso de esperar, cuando vuestra carne es tan tierna. Extendió una mano, o era una garra, hacia mi cara. El collar de la abuela Elisa explotó. Me di cuenta de que no era la cruz de madera lo que importaba, sino un símbolo que mi abuela había tallado en la parte de atrás, un glifo que ahora ardía en mi pecho con una llama de color blanco-púrpura. En su brillo, vi la piel de Luca secándose en la pared. Sus rasgos se habían visto tan extraños y borrosos porque su rostro había desaparecido. Los ojos, la lengua y las entrañas de Luca se conservaron en frascos a lo largo de la pared, junto con los de muchos otros. La mujer, o la cosa debajo de la mujer, chilló. Su falsa apariencia había sido eliminada por la luz purificadora del símbolo, la cosa que me silbaba desde la oscuridad era enorme, espantosa y antigua más allá de lo imaginable. El hedor del lugar me golpeó todo a la vez, hierbas abrumadoras, hongos extraños, carne podrida. Retrocedí hacia la puerta, dejando atrás el cadáver rojo y en carne viva de Luca. El símbolo en mi pecho comenzó a parpadear. La magia de la abuela, o lo que fuera, casi había seguido su curso. Salí al jardín de la mujer, esquivando las enredaderas que se extendían hasta mis pies, las hojas que me azotaban la cara. Un grito de rabia me siguió mientras huía. Cuando llegué al pueblo, el brillo del símbolo se había desvanecido. La única prueba de que algo de eso había sucedido eran las marcas de quemaduras donde había estado el collar de la abuela Elisa. Mientras veía salir el sol sobre el pueblo dormido, supe que el regalo de mi abuela me había salvado la vida. Espero que el video te haya gustado, y de ser así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Te ha hablado el Solo, y esto ha sido El Abismo. Buenas noches.